Bueno, el segundo método de estimación que vamos a ver es el de máxima verosimilitud, que es un método que tiene un trasfondo conceptual un poco más profundo que el método de los momentos. Fue inventado, bueno, se dice que fue inventado por Fisher también, por 1920, por ahí, que es otro de los fundadores de la estadística clásica. Aunque Gauss, por ejemplo, en su deducción de la curva normal, usa esta noción de verosimilitud. O sea que era algo que venía desde un cierto tiempo antes, pero bueno, fue usado de forma sistemática por Fisher para hacer estimaciones. Entonces, ¿de qué consiste este método? Bueno, tenemos como antes un muestreo aleatorio de tamaño n, ¿verdad? X1, Xn son I y D con densidad P de X tita. Y lo que hacemos es calcular la función de verosimilitud, que es una función que va a depender del parámetro, ¿sí? Entonces es L de tita, la L viene del inglés, likelihood. Entonces L de tita es el producto de la densidad evaluada en mi muestra, ¿sí? Entonces es P de X1 tita, P, P de Xn tita, o más corto o más compacto, es la productoria de P de Xi tita, ¿sí? Entonces, ¿qué indica esta función? Esta función nos dice cuán probable es la muestra, ¿sí? X1, Xn, para el valor del parámetro tita, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo, bueno, si vos observaste estos valores, para un cierto tita, cuán probable es que observes esos valores. Entonces el método de máxima verosimilitud consiste en buscar cuál es el parámetro que hace que esa probabilidad sea lo más grande posible. En cierto modo es cuál es el parámetro que hace que nuestra muestra sea lo más probable posible, ¿sí? Y ese es el tita que nosotros usamos como estimador. Entonces, escrito en forma matemática, es que tita sombrero es el argumento máximo en tita, ¿no? De L de tita. ¿Qué quiere decir esto del argumento máximo? Es que a mí no me interesa en sí cuál es el máximo de esta función L de tita, sino que me interesa saber en dónde se da el máximo. Entonces, si yo acá escribo máximo de L de tita, lo que estoy intentando averiguar es el máximo de la función, y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es el valor de tita en el cual se da ese máximo, ¿tá? Entonces ese es el estimador de máxima verosimilitud, es el valor del parámetro que maximiza la verosimilitud. Dicho de otras maneras, es el valor del parámetro que maximiza la probabilidad de nuestros datos, ¿tá? Entonces acá con una animación les voy a ir mostrando cómo va cambiando esa verosimilitud cuando yo voy cambiando el parámetro. Acuérdense que nuestra densidad es simplemente una densidad lineal con pendiente tita. Y entonces, ¿qué es esta verosimilitud? Es mirar cada uno de estos datos, ¿verdad? Nosotros teníamos esta muestra que está acá en blanco, y es ir hasta el gráfico de esa función. Ese es el valor de la densidad, ¿no? en xi, calcular ese valor para cada uno de estos datos, esas son las cruces naranjas que están acá, y multiplicarlos todos esos, ¿verdad? Siempre dan números muy chiquitos porque las densidades en general pueden ser chicas, y entonces generalmente la verosimilitud es un número bastante chico, y bueno, es muy frecuente que se trabaje con el logaritmo de la densidad de la verosimilitud en vez de la verosimilitud en sí, pero eso es un detalle. Entonces, acá van viendo, ¿no? Cómo va yo al ir variando el parámetro, cómo va variando la verosimilitud, ¿sí? Entonces, de cierta forma, la verosimilitud es cuán creíbles son mis datos para ese valor del parámetro. Y entonces, por ejemplo, vamos viendo, ¿no? Acá en L es la verosimilitud, ahí vieron que va bajando, está bajando, está bajando. Digamos, acá, por ejemplo, sería un valor bastante chico para esa verosimilitud, lo cual dice que este valor de tita, este valor de menos 0,75, no sería demasiado creíble, ¿no? Y cuando voy aumentando el tita, esa verosimilitud va subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0,73 ya me da 0,017 prácticamente, ¿no? 16,8, ¿no? Acá estoy en 0,82, que es 16,8, y después empieza a bajar de nuevo, ¿no? O sea que también el estimador de máxima verosimilitud va a andar cerca de 0,8, ¿sí? Y bueno, la máxima verosimilitud no es otra cosa que esto.
siempre lo pueden hacer así a mano, ¿no? Intentar averiguar cuál es el máximo. Pero bueno, después en la práctica hay varias formas de intentar resolverlo. Entonces, acá lo que les muestro es cuál sería el gráfico de esta función de verosimilitud en función de θ. Entonces ven que acá el máximo, ¿no? Acá lo que estoy variando es el θ y acá es el L. Y ven que el máximo se va a dar por aquí, ¿no? Que va a estar cerca de 0,8. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo son las cuentas? Las cuentas, lo que hay que hacer es agarrar la definición de L de θ, ¿no? Que es la densidad evaluada en cada uno de los valores de los datos. Entonces, por ejemplo, nuestra densidad era 1 más θ por x, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el dato que es menos 0,47, eso es 1 menos 0,47 por θ por un medio, ¿no? Entonces, como tengo 7 datos y todos van a estar todas esas densidades apareció en un medio, tengo un medio a la 7 acá. Y después tengo cada uno de los términos lineales que aparecen, ¿no? Entonces aparece el θ multiplicado por el valor del x, ¿sí? Entonces, si desarrollo eso, es decir, hago todas las distributivas y reordeno, me da 0,5 a la 7 y me queda un polinomio de grado 7, ¿no? Entonces, de cierta forma tuvimos un poco de suerte acá, que solo tiene un máximo. Pero bien podría pasar que tuviera, al ser un polinomio de grado 7, ¿verdad? Puede tener varios máximos locales. Entonces bien podría pasar que esta curva tuviera algunos máximos locales. Y eso va a dificultar hallar cuál es el valor del parámetro que maximiza la función de verosimilitud, porque sea con el método que sea, incluso por ejemplo si deriváramos e igualáramos a 0, vamos a tener varios candidatos para máximo. Entonces tendríamos que tener cuidado cuando la función de verosimilitud tiene máximos locales, hay que tener cuidado que las raíces de la derivada sean efectivamente máximos absolutos. Entonces una cosa, pero obviamente, ¿no? En la práctica, por ejemplo aquí, que me queda un polinomio de grado 7, si yo derivo e igualo a 0, voy a tener un polinomio de grado 6 igualado a 0, es decir, tengo que resolver las raíces de un polinomio de grado 6. Y bueno, eso, a no ser que tenga mucha suerte y encuentre raíces evidentes, es casi imposible de hacer, ¿verdad? De forma analítica. Entonces no me queda otra que resolverlo de forma numérica. Entonces acá yo ya lo hice y el θ que maximiza es 0,815. Entonces lo que voy a hacer es, en el siguiente video, les voy a mostrar cómo pueden, de forma súper sencilla, bien rápido, usar una herramienta de Excel que se llama Solver para maximizar esta función de forma numérica. Por lo menos es una herramienta que en el caso, que es lo que casi siempre pasa en la práctica, que no pueden resolver las ecuaciones de forma analítica, por lo menos pueden hacerlo de forma numérica y les da una buena aproximación del parámetro.